desarrollaba el dolor renal y las opciones eran dilatación del túbulo, Ajá, distensión de la cápsula renal, sí, una respuesta que tenía ambas y ninguna, me parece. Y yo había respondido que era distensión de la cápsula renal ajá, y en la distensión decía que era ambas, pero yo me sí, quedé con la duda si con la dilatación del túbulo se refería a los túbulos colectores desde sí, nivel microscópico o si era obstructivo, porque yo era pensé que a obstructivo. lo mejor era una pregunta como para despistar, porque dije yo como que dilatación no es lo mismo que obstrucción, porque eso sí sería como más causante de un cólico renal. Pues es que la obstrucción eso es lo que te va a dar, ¿no? Si tienes una dilatación y tienes una congestión y tienes una, sobre todo en lo que quedamos, ¿no? La distensión es la que te va a producir dolor. Siempre, siempre te va a traducir. Es una forma de un signo de alarma, siempre. Es una manera del riñón de decir que está enfermo, pero cierto tiempo te va a soportar, no mucho. Es un riñón que está con dilatación que puede irse deteriorando muy rápidamente. Eso es lo que sucede en los cálculos ureterales. Hay gente que dice, bueno, pues dice el doctor que si tiene más de 5 milímetros, el 90% lo expulsa. Hay cálculos de 3 4 milímetros que no son expulsables, ¿eh? Y no depende de las condiciones del cálculo, del tamaño del cálculo, depende del tamaño de la vía urinaria, del diámetro del uretero. No todos tenemos un diámetro de 3 4 milímetros. Hay gente que tiene un diámetro mucho, mucho más pequeño. Entonces, condiciona por un vaso anómalo, por una retracción, por una fibrosis, por algún padecimiento que tuvo el paciente, les va a traer como consecuencia disminución en el diámetro del uréter, o no nada más en el uréter, en la vejiga, en la uretra, en la unión ureteropiélica, en todas esas zonas donde son factibles las estenosis fisiológicas. Además se agregan otras patologías, pero siempre la distensión es una forma de decirnos o de avisarnos. ¿Cuándo no tendríamos eso? Cuando un paciente está enfermo. O sea, ese riñón no tiene una buena inervación, o el plexo celíaco está enfermo, o es un paciente diabético que ha perdido las condiciones neurológicas adecuadas, todos esos elementos, pero eso no se preguntó qué era lo que te provocaba la distensión, qué provoca la dilatación o la distensión de la cápsula y de los sistemas de los túbulos o lo que son los colectores, todo eso te va a condicionar dolor. Sí, sí. Ahora, Gracias, doctor. sí, viejo. Ahora, ¿qué va a empezar a hacer ese riñón? A compensar. Va a empezar a dejar de filtrar más la orina, va a empezar a hacer una distribución linfática hasta que se pare. Ahora, dependiendo del tipo de obstrucción, también acuérdense de eso. El paciente puede lesionarse un riñón en menos de 24 horas o en 24 horas. Si un riñón que era normal y se excluye y a las 24 horas no está funcionando, aguas. Ese riñón va a terminar mal, ese riñón se va a autoamputar, va a dejar de funcionar. Entonces, no todos los criterios son iguales, hay que ver, y no todos los tiempos también. Hay pacientes que tienen dilataciones de moderada a severa que en un mes se deteriora, o hay pacientes que tienen una dilatación tan severa y ese riñón compensa y pueden pasar 3, 4, 5, a veces hasta años y el riñón sigue igual. Ahora, ¿qué no lo va a decir?
estudios agregados. ¿Cómo puedo saber si ese riñón está igual que cuando empezó? Pues con un gamagrama. Eso es lo que me va a determinar. Si le hice un gamagrama cuando estaba recién obstruido, o un gamagrama un año después, y van a ver que van a encontrar cambios significativos en la función de ese riñón. Si hay para hacer en nuestro medio, tuviéramos para hacer gamagramas, bueno, pues pero mejor operemos al paciente, desobstruyamos el sistema urinario. Ok, a la mayoría les fue bien, no se preocupen, esto es los que participan, llevo de cada uno de ustedes el récord, aunque no los veo a todos, pero sé quién participa, quién no participa, veo a la hora de su exposición. Entonces, sí necesito que estudien, no lo dejen. Vienen dos subcompetencias más pesadas, lo que son infecciones, lo que son litiasis, lo que más pesada, pero lo peor es el cáncer. Ahora, no quiero que sean urólogos, pero sí van a aprender lo básico para poder determinar si, diferenciar y por lo menos conocer el tumor más importante de cada uno de ellos. No dejen de hacer sus trabajos. Ya, sí, todos ustedes, prácticamente todos ustedes están calificados, no tienen ningún problema. Tanto su exposición de la subcompetencia 1 como, porque con ustedes no tengo clínica. Entonces, pues eso es más sencillo que llevar, que tener dobles calificaciones con ustedes. Problemas los del grupo C. Pero bueno, empecemos porque es un tema importante y es un poquito largo sobre las características de las bacterias y del huésped, cómo nos afectan y cómo nos defendemos. Me toca el grupo 1, ¿no? Grupo 1D. ¿Ya pueden ver la pantalla? Perdón, Sí, ya me ¿Sí? Okay. Ya. Ya, se oyen todo bien. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a ver lo que son infecciones de las vías urinarias. Sí, le doy a la siguiente, ¿listo? Doctora, se oye un poquito bajo usted y interferencia. ¿Ya se escucha bien? Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y pues vamos a ver lo que son infecciones de vías urinarias, más que nada las generalidades. Sí, le doy a la siguiente nota. No está cambiando, ¿verdad? A ver, déjame lo checar. No. Bueno, como introducción, desde antes ya se tenía conocimiento acerca de este padecimiento y nos mencionan que en pues, lo que es el papiro de Ebers ya había indicaciones sobre las alteraciones de las vías urinarias, que lo conocían como iscuria, que
era prácticamente la supresión de orina. También se encontraban lo que eran remedios empíricos para su tratamiento, así como la regulación del flujo de orina. Igual en la medicina hindú nos menciona que aquí ya se conocía las alteraciones de las vías urinarias. Y pues menciona la bibliografía que Hipócrates fue uno de los primeros médicos que describió la importancia de lo que era la uroscopía. Doctora, no se oye Es el bien. examen de orina. Doctora Yomara, no se oye usted bien. No se escucha, perdón. Ahorita checo. ¿Ya se escucha? Muy bien, doctora, gracias. Ok, bueno, como les decía, ya desde antes se tenía conocimiento acerca de este padecimiento y nos mencionaba pues que en el papiro de Ebers ya había indicaciones sobre las alteraciones de las vías urinarias, que se conocía como iscuria, que era la supresión de orina. También había lo que eran remedios empíricos para su tratamiento, como la regulación del flujo de orina. Igual en la medicina hindú también se encontraban datos acerca de alteraciones de las vías urinarias. Hipócrates fue uno de los primeros médicos en que describió lo que es la importancia de la uroscopía, que era el examen de orina, ya que la apariencia de la orina tenía un gran valor diagnóstico. Y es la siguiente. Bueno, entonces como definición tenemos que es una invasión microbiana del aparato urinario en el que va a sobrepasar la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped, y esto va a producir que haya alteraciones morfológicas y funcionales, y puede haber o no una respuesta inmunológica. ¿Verdad? Bueno, decía que antes se usaban diferentes términos, pero la bibliografía nos menciona que los términos adecuados serían lo que es una infección parenquimatosa, a lo que es una pielonefritis o prostatitis, o una infección de vías en el caso de una cistitis u uretritis. La siguiente. Bueno, en la epidemiología nos menciona que las infecciones de las vías urinarias van a representar lo que es la segunda causa de enfermedad infecciosa, tanto en hospitales como en la comunidad, ya que es muy común, ¿verdad? Y esto vamos a tener factores que van a causar que predispongan lo que es la infección de las vías urinarias. Y entre estos factores vamos a tener lo que es, ya sea el tipo de colonización en el intestino, la edad, el sexo, la raza, también el nivel socioeconómico, los determinantes genéticos, si hay una patología subyacente, y también tiene la climatología. Ahora vamos con los factores socioeconómicos y determinantes genéticos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy bien, doctora. Sí. Ok, gracias.
Vamos a ver que la prevalencia de las anomalías congénitas con obstrucción al flujo de orina es de un 10 a un 20% en cuanto a los niños pues con infección del tracto urinario. Y en los 2 primeros meses de vida, y va a ser aproximadamente hasta un tercio de los niños, que se va a establecer el diagnóstico de infección o también conocido como la pielonefritis, y va a presentar un reflujo vesicouretral. En cuanto a la edad y sexo, nos dice que durante el primer año... Ureteral, doctora. Ah, sí, Reflujo vésico vesicouretral, ureteral. ok, perdón. Bueno, nos decía que durante el primer año de vida, los varones van a ser más susceptibles a las infecciones de las vías urinarias. Esto probablemente que va a estar causado debido a las anomalías pues, congénitas de la uretra. Y en los niños grandes y adultos jóvenes, las infecciones pues, va a ser poco frecuentes. Pero posteriormente, en los varones de 20 a 50 años, van a existir 2 factores de riesgos para dichas infecciones, que va a ser la homosexualidad y la actividad sexual. Y a partir de los 50 años, las infecciones del tracto urinario va a aumentar en el varón. Esto quizás que va a estar relacionada con la presencia de una hiperplasia de la próstata u otra patología pues, prostática que pueda presentar. La siguiente, por favor. Bien, aquí nos menciona que sobre todo a partir de la adolescencia las infecciones del tracto urinario se va a incrementar, sobre todo principalmente en la mujer, estimándose a una incidencia total de mujeres entre 1 al 3%. Esto nos dice que en la etapa reproductiva de la mujer con una vida sexual activa, la incidencia de infecciones puede llegar a ser hasta 30 veces mayor que en el hombre. Y la frecuencia de esta bacteria sintomática puede ser entre el 3 al 6%, incrementándose pues así los riesgos con presencia durante el embarazo, pues ya que en ellas pues en ellas la presencia del parto pretérmino y hay una presencia de pielonefritis. Esto quiere decir que en la mujer la prevalencia de las infecciones de las vías urinarias en la etapa escolar es de 1%, pero sin embargo, como ya les había mencionado, durante el comienzo de la vida sexual activa, pues aumenta hasta un 5%. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto aquí nos dice que la incidencia va a aumentar después de la menopausia, de modo que después de estos 60 años hay un alto índice de lo que es las infecciones urinarias. Además que se va a sumar en cuanto al factor hormonal, que es como el factor de riesgo, porque hay un cambio en cuanto al pH de la vagina. Y un 20% de estas mujeres pues presentan bacterias asintomáticas. Encontrar otro factor de riesgo para el desarrollo de estas infecciones en la mujer va a ser el embarazo, como les había comentado. Independientemente aquí sí de los cambios hormonales, sino que el factor obstructivo va a jugar un papel importante en el desarrollo de dicha infección. Aquí un 20 a un 40% podrá desarrollar lo que es pielonefritis. Y mencionaba que en los ancianos de ambos sexos, generalmente los que se encuentran en los asilos o con enfermedades debilitantes o caquéticos, la bacteria supera de un 25% a la población. Y en los pacientes ancianos que son portadores de un catéter vesical va a aumentar el riesgo también de dicha infección. Lo que mencionaba aquí es que la caterización por una sola vez puede ser un factor de riesgo a la infección en 1%, pero si hay una predisposición a la infección, estos pacientes presentan alteraciones van a presentar alteraciones del sistema inmunológico que puede ser mucho mayor el riesgo. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la presencia de la patología subyacente,
lo que ya les había mencionado, que la presencia de las anomalías anatómicas de la vía urinaria, ya sea congénita o adquirida, pues son causas predisponentes a las infecciones, ya sea por alteraciones de los mecanismos de defensas o por alteraciones que ocasionan en el flujo urinario. Así también los pacientes que tienen enfermedades como de inmunosupresión, como lo es el SIDA, o pacientes con medicación inmunosupresora, o los que son trasplantados, pues son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar dicha infección urinaria. Así también las enfermedades sistémicas, como la diabetes, la deficiencia de potasio por pérdida gastrointestinal o hiperaldosteroidismo, es causa para la infección urinaria. La siguiente, por favor. Y como factores predisponentes o factores de riesgo, ya es como un resumen base lo que es el inicio de la vida sexual activa, el pH vaginal alto, grupo sanguíneo B y AB, fenotipo del grupo sanguíneo P1, presencia de incontinencia urinaria o fecal, lo que les había dicho, la menopausia o posmenopausia, alteraciones anatómicas del tracto urinario, hipertrofia de la próstata o el embarazo, dietas y uso de ropa interiores inadecuadas y métodos de protección anticonceptiva. Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a continuar con la clasificación de las infecciones de las vías urinarias. Sin embargo, antes de comenzar a hablar sobre la clasificación, creo que sí sería pertinente el comentar algunas definiciones para pues entender un poco mejor la semántica de lo que es este tema. Entonces, bueno, en el año de 1979, la Junta del Consejo de Investigación Médica de Inglaterra dio una serie de definiciones pues, para estandarizar la terminología usada en las infecciones de las vías urinarias. Entonces, primeramente, en cuanto a la infección de la vía urinaria o del tracto urinario, pues vamos a tener que pues, es la presencia de microorganismos infectantes en la vía urinaria que va a sobrepasar la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped. Esto pues, puede producir alteraciones tanto morfológicas como funcionales y una respuesta inmunológica que no necesariamente va a ser evidente en todos los casos. La siguiente definición va a ser la de bacteriuria y de esta se van a desprender tres definiciones más, que va a ser la bacteriuria significativa, la vesical y la del tracto urinario alto. Sin embargo, de manera genérica, ¿cómo definimos la bacteriuria? Una bacteriuria pues va a ser la presencia de bacterias en la orina. Sin embargo, una bacteriuria significativa se va a definir como aquella en el cual se dé un recuento de bacterias que sea igual o superior a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina. Sin embargo, esta cifra va a ser irrelevante en el caso de que la orina haya sido obtenida por punción suprapúbica. De manera reciente, esta cifra que les mencioné de 100.000 unidades formadoras de colonias se ha ido modificando y pues se puede incluso llegar a considerar bacteriuria significativa con cifras de 1.000 a 10.000 bacterias por mililitro. Bueno, en cuanto a la bacteriuria vesical, tenemos que pues, es la presencia de gérmenes en la orina, que es obtenida mediante cateterismo vesical o bien por punción suprapúbica. Y en cuanto a la bacteriuria del tracto urinario alto, pues va a ser la presencia de bacterias en la orina, que debe ser recogida directamente de la pelvis renal o del uréter, que pues obviamente son estructuras que están en el tracto urinario alto. La siguiente definición sería la del síndrome miccional. ¿Cómo podemos definir ese síndrome? Este síndrome es un síndrome clínico que va a estar caracterizado por la presencia de poliaquiuria, disuria y otros síntomas que pueden ser estranguria, enuresis o tenesmo vesical. Sin embargo, algo que es importante del síndrome miccional es que no es preciso o no es imperante que exista también una bacteriuria vesical. Puede haber un síndrome miccional sin la necesidad de que haya bacteriuria vesical. Entonces, en cuanto al síndrome miccional, pues de aquí van a relacionarse dos términos más, que va a ser la de cistitis bacteriana y la de cistitis abacteriana. La cistitis bacteriana se va a definir como pues, un síndrome miccional con bacteriuria vesical, que a menudo va a estar asociada a piuria y ocasionalmente puede estar asociada a hematuria también.
En cuanto a la cistitis abacteriana, pues va a ser un síndrome miccional, que como lo dice la definición, sí es un síndrome miccional sin bacteriuria, y que también se le va a conocer como síndrome uretral. Sin embargo, este término de síndrome uretral en la bibliografía mencionaban que no ha sido muy aceptado, porque pues no existe evidencia de enfermedad uretral en la mayoría de los pacientes que tienen cistitis bacteriana. Y en cuanto a la pielonefritis bacteriana aguda, pues va a ser, como sabemos, una inflamación de origen infeccioso del parenquima y pelvis renal, que va a estar caracterizado por dolor lumbar, fiebre, escalofríos, síntomas de cistitis, náusea y vómitos, que pues está acompañado de bacteriuria, bacteriemia, piuria y a veces hematuria debido pues, a una posible lesión renal. Ahora bien, la última definición va a ser la de nefritis intersticial, o también conocida como nefropatía tubulointersticial crónica. Pues esta va a ser una enfermedad inflamatoria crónica que, pues, como dice el nombre, afecta al intersticio renal y a los túbulos, pues ocasionando un deterioro progresivo renal con fibrosis intersticial, con mayor afectación tubular que glomerular. Esta puede deberse a varios factores y no solamente a una infección bacteriana. Estos factores pudieran ser tóxicos, inmunológicos, irradiación y pues entre otros. Bueno, y ahora como tal, hablando de las clasificaciones, en un ejercicio de actualización médica, la Sociedad Mexicana de Urología, pues también creó su sistema de clasificación de las infecciones de las vías urinarias, y pues esta va a dividirse en, digamos, seis puntos, que la primera va a ser, la 1 va a ser la infección del tracto urinario inferior no complicada, que pues también se va a definir como cistitis. La 2 va a ser una pielonefritis no complicada. La 3 va a ser en el caso que el paciente tenga una infección del tracto urinario complicada, ya sea con o sin pielonefritis. La siguiente es la sepsis urinaria. El número 5 es uretritis, y las 6 son formas especiales, como por ejemplo las prostatitis, las epididimitis y las orquitis. Sin embargo, en los pacientes con pielonefritis se propuso una estratificación con fines de un manejo más especializado o enfocado en el caso de estos pacientes, dividiéndolo principalmente en 4 categorías. La categoría 1 va a ser la pielonefritis aguda no complicada en mujeres. La 2 van a ser los pacientes con factores médicos agravantes, como por ejemplo la edad avanzada, diabetes mellitus, daño renal previo o en el caso de un inmunocompromiso del paciente. En la categoría 3, pues va a ser una pielonefritis complicada con factores corregibles, como por ejemplo una litiasis, catéteres y sondas. Y en la categoría 4, pues va a ser una pielonefritis complicada con factores que no van a ser de carácter corregible, como por ejemplo catéteres y sondas a permanencia, en el caso de que el paciente tenga vejiga neurogénica, o cálculos que no pueden ser removidos. Ahora bien, también vamos a tener algunas definiciones que van a estar relacionadas más bien a la respuesta al tratamiento que reciba el paciente. Y en cuanto a la respuesta clínica, vamos a tener 3 principales, que van a ser la de curación, mejoría y fracaso. ¿Y cómo definimos en un paciente con infección de las vías urinarias el estado de curación? Pues ese se va a definir como la desaparición de todos los síntomas clínicos previos y pues el retorno completo a la normalidad del paciente. En cuanto a la mejoría, pues va a ser una evidente reducción de la sintomatología clínica, pero sin que se alcance la completa normalidad en el paciente. Es decir, aquí el paciente no está curado. Y en cuanto al fracaso, pues va a ser que la sintomatología clínica continúa o es más, o puede existir, en dado caso, un empeoramiento del cuadro clínico por la infección de la vía urinaria. Y en cuanto a las definiciones sobre la respuesta bacteriológica, vamos a tener estas 6 principales, que van a ser la de erradicación, persistencia, recidiva, reinfección, colonización y superinfección. Sin embargo, ¿cómo definimos la respuesta bacteriológica en el caso de una erradicación? Una erradicación se va a definir como aquella desaparición completa de la bacteria después del tratamiento. En cuanto a la persistencia, se va a definir como la bacteria original que persiste después del tratamiento, con o sin evidencia de inflamación. En cuanto a la recidiva o recaída, pues va a ser la reaparición de la bacteriuria después de instalado el tratamiento y debida al mismo germen que primeramente se aisló. En el caso de una reinfección, y acá podría haber cierta confusión en cuanto a la recidiva y a la reinfección, la reinfección va a ser la reaparición de la bacteriuria después del tratamiento efectuado y debido a un germen diferente al original.
Es decir, en la recidiva es causada por el mismo germen y en la reinfección es un germen diferente al original aislado. En el caso de la colonización, pues va a ser la presencia de un germen distinto al original, pero en este caso va a haber ausencia de síntomas o signos de infección activa. Y en el caso de una superinfección, pues va a ser la presencia de un germen nuevo, que ya sea puede estar en el mismo lugar de la infección inicial o en un sitio distinto, con signos evidentes de infección en este caso. Y pues de manera última vamos a tener una última clasificación, que va a ser la clasificación de Kay, que pues esta va a ser más simple y se va a definir en 4 grados. El grado 1 va a ser una infección urinaria que sea de carácter sintomática. El grado 2 va a ser una infección urinaria que sea de tipo asintomática. En el grado 3 va a ser una recaída y en el grado 4 va a ser una infección de tipo reinfección. Ya habías entrado. Bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar sobre las vías de entrada de las bacterias. ¿La puedes cambiar, por favor? Bueno, para que ocurra una infección, vamos a tener diferentes mecanismos por los cuales las bacterias van a poder entrar y poder así reproducirse. Y en orden de importancia, vamos a mencionar las 4 vías, que son la vía ascendente, la vía hematógena, la vía linfática y la vía de contigüidad. Como ya he mencionado, pues la vía ascendente es la más frecuente, la más importante, en donde una bacteria que está cercana a la uretra la va a invadir. Y este tipo de bacterias por lo general son enterobacterias que vienen directamente del recto, principalmente E. coli, las cuales van a causar una infección localizada y con el paso de los días y su posterior evolución pudiera causar una uretritis. Pero la característica especial de esta vía de entrada de bacterias es que esta no se va a quedar ahí y va a ascender por toda la vía urinaria y va a llegar a la vejiga y probablemente también pudiera llegar al riñón. Las bacterias que penetran a la uretra por este tipo de mecanismo lo hacen por diferentes, otra vez mecanismos, y estos ya pudieran ser por traumatismos químicos, mecánicos, o incluso por una mala práctica al momento de colocar algún instrumento, ya sea en un hospital, como la aplicación de sondas. Vamos a tener otro tipo de bacterias que también van a tener esta vía de entrada, como micoplasma en el hombre por lo regular y clamidia en la mujer. Micoplasma por lo regular se llega a sentar en la uretra y en la próstata, y la clamidia pues en los órganos pélvicos en la mujer. La segunda vía de importancia para las bacterias va a ser la vía hematógena, y esta es causada por varios tipos de bacterias como Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, plasma, entre otros. Y principalmente estos se dan por un problema secundario a una infección que se da en otra parte del cuerpo. Esta es importante mencionar porque pudiera generar abscesos rectales y perinefríticos. La vía linfática va a ocurrir por gérmenes que van a emigrar, como su nombre lo dice, directamente de los vasos linfáticos, aunque vamos a tener una diferenciación entre el viaje de las bacterias en las vías linfáticas, ya sea en hombre y mujer, en donde se ha visto que en el caso de los hombres, para que estas bacterias puedan llegar a la próstata y en la vejiga, tienen que viajar por los vasos linfáticos rectales y los del colon, y en la mujer estos llegan a transportarse por los vasos linfáticos periuterinos. Y pues la última vía de entrada para las bacterias es la vía de contigüidad, en donde pues hay una diseminación, pues como su nombre lo dice, por contigüidad de otros órganos, que va a estar condicionada principalmente a abscesos intraperitoneales y comunicaciones en el tracto digestivo hacia la vía urinaria. Y pues ahí tenemos una imagen donde se puede ver
cómo pudiera desarrollarse este tipo de infección, pues tomando en cuenta que pues existen estas 4 vías y que no todas las bacterias van a tener una vía específica. La bibliografía mencionaba mucho a E. coli porque es una de las más frecuentes, y la más frecuente de hecho, para poder desarrollar una infección. ¿La puedes cambiar? Y ahora, ¿cómo actúan las bacterias? Vamos a hablar sobre virulencia de las bacterias. La virulencia es la capacidad que tiene la bacteria o el microorganismo de poder así expresar sus maniobras o mecanismos a través de los cuales va a poder evitar la defensa del cuerpo del huésped y causar así la infección. Todo esto se va a dar gracias a los factores de virulencia. La infección urinaria va a estar compuesta de 2 procesos fundamentales, los cuales van a ser la invasión y la supervivencia, siendo la invasión subdividida en otras etapas que van a ser colonización, penetración, multiplicación, lesión y, muy importante, la resistencia a antibióticos. La colonización va a ser el asentamiento de las bacterias en el aparato urinario y esta etapa va a depender principalmente de unas proteínas que se van a denominar adhesinas, que se puede decir que estas adhesinas son los factores de virulencia más importantes que tienen algunas bacterias para poder así desarrollar su infección. En la penetración vamos a tener una intervención del sistema inmunológico, el cual va a responder de forma rápida y agresiva contra la infección, pero de alguna u otra manera esta va a poder ser evadida y se va a poder desarrollar la infección. La multiplicación, en la mayoría de los casos de las infecciones urinarias va a ser muy rápido, principalmente en bacterias como en E. coli, enterobacterias, que pueden reproducirse de una manera muy rápida. Y la lesión, esta es la última y se puede decir que pues completa la patogenia de la infección urinaria, en donde la acción tóxica de la bacteria va a favorecer a que la célula uroepitelial colapse, muera y haya una descamación. Esta descamación va a resultar en una microulceración que va a favorecer a la penetración y diseminación de otras bacterias o de una misma bacteria para que se siga desarrollando la infección. Y por último, vamos a tener la resistencia a antibióticos. Esta resistencia a antibióticos pues, puede ser una condición propia de la bacteria o una condición adquirida. Ya pudiera ser por un mal uso o o mal tratamiento, una mala aplicación del tratamiento con antibióticos. Aquí en este cuadro, pues yo les puse los patógenos urinarios más frecuentes, como ya les he mencionado: Escherichia coli, E. coli fimbriata, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Proteus, Mycoplasma, Neisseria, Streptococcus y Staphylococcus, que son los más comunes en las infecciones de vías urinarias. ¿La puedes cambiar? Y pues ahí hay una imagen de cómo se pudieran llegar a ver este tipo de bacterias, donde todas tienen características diferentes, que esas características pues les van a dar las propiedades que en algunas ocasiones les sirven para evadir al sistema inmunológico y poder así desarrollar pues su infección. Ya. Otra, por favor. Bueno, con respecto, ahí me falta un poco mencionar la resistencia a antibióticos. Bueno, con respecto a esto, pues se van a dar varios mecanismos. Los mecanismos pues pueden ser por síntesis directa de lactamasas, también por la modificación del punto diana, creación de una vía metabólica alterna, que bacterias ya van a tener esta capacidad para poder evadir los mecanismos de funcionamiento de los antibióticos. Y bueno, vamos a tener los factores de virulencia. ¿Cuáles van a ser los principales? Pues en el cuadro se los menciono. Las adhesinas, como ya he mencionado, es una proteína muy importante para que se pudiera desarrollar. Esta va a dividirse en 2, en las fimbrias y en las ligandinas. Las fimbrias se van a ubicar en la pared de la célula y cuando se ubican en la pared de la célula van a ser denominadas como adhesinas superficiales. O bien, estas fimbrias pueden ser de tipo apendicular o denominados fillings,
Y también les dan una característica importante en donde las adhesinas superficiales por lo regular se encuentran en bacterias gram positivas y los filis se van a encontrar mayormente en bacterias gram negativas. Esta característica de las fimbrias es importante a recalcar, ya que el número de fimbrias que tenga una bacteria va a variar entre especies, en donde E. coli pudiera tener aproximadamente 250 fimbrias, y también nos daba otro ejemplo de Acinetobacter, que solo tiene 50 fimbrias. Esto les va a dar una capacidad de adherencia y pues gracias a esa adherencia que estas proteínas ejercen, pues su supervivencia es más exitosa. También vamos a tener una clasificación importante sobre las fimbrias, que es la clasificación sobre su composición, las cuales vamos a tener fimbrias manosas sensibles y fimbrias manosas resistentes. Las fimbrias manosas sensibles también las vamos a tener de fimbrias tipo 1, que van a estar en algún tipo de bacterias, principalmente enterobacterias. Y pues esto también es importante, ya que algunos antibióticos pudieran actuar en este tipo de fimbrias para que pues no lleguen a hacer su acción como tal y pues pudiera haber una interrupción del mecanismo de adherencia para las bacterias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ligandinas o adhesinas afimbriadas, pues como su nombre lo dice, son proteínas que no tienen esa capacidad de, no son fimbriadas, sus proteínas no son fimbriadas, y se dice que este tipo de adherencia, la adhesión fimbriada, va a estar intervenida en la fase invasora y la adhesión afimbriada está en la fase de colonización. Bueno, en la adhesión es importante mencionar que se anule el efecto de arrastre de la bacteria mediante el mecanismo de vaciado, y este mecanismo va a hacer que haya un aumento de la resistencia a antibióticos, y también es importante mencionar que gracias a este mecanismo de adhesión va a haber un aumento en el potencial de electronegatividad, y estos son los dos mecanismos por los cuales las bacterias pueden poder seguir y bueno, este es el mecanismo de adhesión. Bueno, ahora las hemolicinas son dos principales, que son la ureasa y la IgA proteasas, que son muy importantes, ya que en conjunto van a inhibir la actividad bactericida, pero principalmente la ureasa, pues como su nombre lo dice, va a estar generada por uropatógenos que van a sintetizar diversas enzimas para poder descomponer a la urea, y esta descomposición de la urea por sí va a hacer que haya que la misma bacteria se alimente de esta, aunque hay una controversia en este tipo de mecanismo, porque al haber mucha urea descompuesta va a haber mucha liberación de iones que hacen que la misma bacteria muera. Entonces no se sabe muy bien el mecanismo por el cual la ureasa pudiera ayudar con respecto a eso. Lo que se puede decir es que estas bacterias usan a la urea como un recurso energético. Y la... ¿Sí? Perdón, Jorge, sobre todo en las bacterias desdobladoras. Sí. Las transformadoras. Esas son las que mejor les va. Todas las demás que quieren intentar con densidades muy altas de urea, bueno, el mismo amonio que produce este tipo de proteínas, pues las destruye, ¿no? Sí. Por eso, sí. Selectividad. Sí, por eso se decía que en conjunto pues van a desactivar y el efecto bactericida y el efecto bactericida va a ser desactivado, pero que no le sirve a todas las bacterias, por lo mismo que ya se ha mencionado. Y bueno, las leucocidinas van a ser expresadas por las bacterias y van a favorecer a las lisis de los leucocitos polimorfonucleares. Y estos van a ser como que los mecanismos por los cuales se van a ir desactivando y evadiendo el sistema inmunológico y también pues al tratamiento que se le aplique. Y ahora, los antígenos. Vamos a tener dos.
los polisacáridos capsulares o exopolisacáridos y los sideróforos. Bueno, la cápsula es una estructura polisacárida que actúa como barrera que va a impedir la fagocitosis y también va a impedir la formación del complemento y de la lisis bacteriana. Y es así como funcionan los polisacáridos. Los sideróforos, bueno, aquí no, así lo puse después. Bueno, los polisacáridos capsulares, no me faltó los lipopolisacáridos. Bueno, este factor de virulencia está presente en los procesos de adhesión y en la activación de la respuesta inflamatoria. Y ahora sí, los sideróforos, que pues principalmente va a estar implicado en la presencia de factores de nutrición como el hierro. Entonces, en la orina hay una cantidad importante de hierro y eso hace que las bacterias se nutran de este compuesto. ¿Ya la puedes cambiar? Y bueno, otro mecanismo importante pues va a ser el factor citotóxico, el cual va a estar subdividido en otras fases como la desnaturalización, el colapso, la muerte celular y la descamación. Pues obviamente por toda la acción de la bacteria pues va a hacer que haya un favorecimiento de su desarrollo y pues multiplicación y prolongación de la vida. Y los osmorreceptores, bueno, la presión osmótica es dada principalmente por las sales iónicas y la concentración de la urea. Esto es importante porque, como ya he mencionado anteriormente, la urea puede satisfacer las necesidades de las bacterias gracias a la ureasa, pero pues principalmente con bacterias desdobladoras de urea. No todas lo pueden hacer. Una de las bacterias que puede hacerlo pues es E. coli. Vamos a tener muchos mecanismos de defensa del huésped que nos van a ayudar a que todas estas bacterias pudieran interrumpir su ciclo de vida y así no desarrollar la enfermedad. Uno de los principales pues va a ser el pH, el cual pues como sabemos en la orina se va a encontrar aproximadamente de 4.5 a 7.5, en donde no todos los patógenos van a poder sobrevivir en ese tipo de acidez, algunos sí, otros no. Principalmente E. coli. E. coli se puede desarrollar en un pH de 6 a 7. Entonces, es muy fácil su existencia, porque por lo regular es en el pH que se encuentra la orina. En cambio, otras bacterias, mencionaba la bibliografía a Proteus, que se pudiera desarrollar incluso en pHs mucho más altos, como 7.5, de 6.8 a 7.5 aproximadamente, y van a haber factores que van a alterar al pH. Como ya se ha mencionado anteriormente, el embarazo es un factor que llega a aumentar el pH y posteriormente infecciones urinarias. También la dieta pudiera ser un factor importante para que se pudiera desarrollar, ya que una dieta hiperproteica va a dificultar el crecimiento de bacterias porque pudiera producir orina ácida. Pues como ya les he mencionado, no todas las bacterias funcionan en orina ácida. Algunas bacterias funcionan en orina alcalina, otras en orina ácida. Entonces, pues ahí la controversia. ¿La puedes cambiar? No sé si hay otra ahí. Ah, sí. Pues ahí ya está lo que les mencioné. Bueno, ahora hablando sobre la osmolaridad, cuando la orina está muy diluida, como por ejemplo debajo de los 200 miliosmoles, el crecimiento de las bacterias tiende a reducirse sin importar el grado de pH. Entonces, cuando hay un pH de 5, hay una inhibición, pero si hay un aumento en la osmolaridad por aproximadamente de 600, se llega a decir que que no es dependiente del pH. Entonces, podemos hablar de condiciones más desfavorables para el crecimiento de las bacterias, los cuales van a ser una orina ácida con menor a 6 y una concentración de 600 miliosmoles. Esas son condiciones que van a permitir que la bacteria pues, no se pueda desarrollar. Otra cosa pues, es la concentración de glucosa, que por lo regular en la orina no debe haber glucosa en cantidades detectables, pero
algunas bacterias como E. coli en su fase de crecimiento agota la cantidad de glucosa muy rápido, pero si hay una concentración de glucosa en la orina, esta puede adquirir esos nutrientes, por así decirlo, de la misma orina. La concentración de urea, pues ya lo he mencionado, pues es uno de los factores que ayuda principalmente a algunas bacterias para que ésta tenga un recurso de energía para poder desarrollarse. ¿La puedes cambiar, por favor? Y ahora vamos a tener mecanismos de defensa vesicales, principalmente el arrastre mecánico de la orina con el vaciamiento vesical es un mecanismo que ayuda a que haya un menor número de bacterias en la vejiga y entre más seguido pues haya evacuaciones, se va a reducir el riesgo de una infección. Algo importante a mencionar pues es una proteína, la cual es denominada como proteína de Horsfall, que atrapa las bacterias con fimbrias MS y actúa como filtro que va y este actuar de filtro va a impedir el acercamiento de los receptores a la célula epitelial. Después vamos a tener a los glucosaminoglucanos que antes eran conocidos como mucopolisacáridos y estos poseen una cantidad negativa muy grande debido a una presencia de un grupo carboxilo y sulfato. Y esto va a hacer que la adhesión de las bacterias a la pared vesical sea negativa. Y así la adhesión pues no ocurre y no hay una infección. Después vamos a tener a las glucoproteínas, que su acción principal es el atrapamiento de bacterias de fimbrias tipo 1 y tipo P, que a diferencia de la proteína de Townes-Horsfall, esta solo atrapa fimbrias MS. Y inmunoglobulina A, que va a bloquear los terminales químicos de las fimbrias MS y MR, y pues se van a originar principalmente en la uretra y en la vejiga. Y pues creo que es todo sobre los mecanismos de defensa vesicales. Bueno, y para continuar con los mecanismos de defensa, vamos a ver ahora los mecanismos de defensa renales. Que bien, bueno, en el caso del riñón no se ha como que demostrado que exista algún tipo de barrera antiadherente hacia las bacterias. Y pues esto hasta cierto punto es normal porque el riñón no está como que tan expuesto a diferencia de, no sé, la vejiga, por ejemplo. Y aquí en el riñón vamos a encontrar que de las dos porciones, o sea, la médula y la corteza, la infección va a ser muchísimo más frecuente en la médula. Esto va a darse principalmente debido a la elevada osmolaridad, el bajo pH, la alta concentración de amonio y un escaso riego sanguíneo en esta parte del riñón. También otro mecanismo de defensa a nivel renal, pues va a ser la producción de una diuresis acuosa. Esto, pues, va a actuar movilizando los fagocitos de una forma más eficaz y lo que va a hacer, bueno, la diuresis acuosa lo que va a hacer incrementar el flujo sanguíneo en la médula y en la papila. También la hiperosmolaridad en la médula va a favorecer la presencia de formas L o de protoplastos, que pues en muchas de las ocasiones estos son los que van a ser los responsables de las infecciones crónicas. También a nivel renal vamos a encontrar la presencia de inmunoglobulinas, principalmente las inmunoglobulinas IgG, no lo anoté, pero son las IgG. Estas inmunoglobulinas van a darle como cierto grado de inmunidad al paciente frente a una reinfección contra el mismo agente patógeno. Y pues lo que van a hacer va a restringir el daño en el tejido y también la penetración bacteriana. ¿Me puedes dar en la siguiente, por favor? Bueno, y los mecanismos de defensa prostáticos. Esto aquí se ha demostrado que la longitud de la uretra y la acción antibacteriana que tiene el líquido prostático va a favorecer que exista una menor prevalencia de estas infecciones en los varones.
Esto pues se debe al efecto de un factor antibacteriano que pues probablemente, o bueno, se dice que hay altas concentraciones de zinc en el líquido prostático y pues esto va a hacer que actúe como un factor antibacteriano para disminuir el riesgo de infección. También en el líquido prostático vamos a encontrar dos sustancias, como la espermina y la espermidina. Estas dos sustancias se van a convertir por oxidación en aldehídos tóxicos para las bacterias y pues de esta forma igual van a disminuir la incidencia de infecciones. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y en cuanto a los mecanismos de defensa sistémicos, vamos a encontrar de dos tipos, la respuesta celular y la respuesta humoral. En cuanto a la respuesta celular, para detener la agresión bacteriana, por así decirlo, se basa principalmente en una detección quimiotáxica y el envío de células fagocíticas al lugar de la infección, mientras que en la respuesta humoral va a ser a través de la producción de distintas inmunoglobulinas específicas para el agente que esté atacando en ese momento, el agente agresor, y esto nos va a dar como resultado la formación de un complejo antígeno-anticuerpo, que pues por lo general esto debería neutralizar al agente agresor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, y ya por último, los mecanismos de defensa genéticos. Aquí pues van a estar implicados los grupos sanguíneos. Van a tener como que antígenos que van a ser carbohidratos determinantes, que los vamos a encontrar en los eritrocitos y en algunos tejidos epiteliales, por ejemplo en el urotelio, que de hecho aquí nos menciona la bibliografía que la expresión de la densidad y el tipo de receptores que vamos a encontrar en el urotelio van a estar genéticamente predeterminados en las personas. Por eso, en algunas personas que expresen una mayor cantidad de receptores celulares, que estos receptores sean capaces de ser reconocidos por las bacterias, pues este tipo de personas que produzcan más este tipo de receptores van a padecer más de infección de vías urinarias. Y en el caso de las características antigénicas que pues son producidas por la superficie del eritrocito, van a entrar pues los pacientes con isohemaglutininas anti-B. Principalmente las personas con grupo sanguíneo A y O. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes con esta sangre vamos a encontrar estas isohemaglutininas anti-B, a diferencia de los pacientes que tengan grupos sanguíneos B y AB, en donde pues estas isohemaglutininas no están presentes. Pues por lo tanto, los pacientes con grupos sanguíneos A y O van a ser más, al revés, van a ser menos susceptibles a la infección debido a la presencia de estas isohemaglutininas. Y creo que es todo de mecanismos de defensa. Bueno, ya nos pasamos de la hora. Vamos a seguir continuando mañana con el tema y iniciamos con el siguiente, con pielonefritis. ¿De acuerdo? Sí, claro, Doc. Está bien, Sí, está bien.